docente, compañero. Hoy día nos toca exponer sobre la tarea de la semana 10, integrado por mi persona, Lucía Gutiérrez Aparco, y mi compañero Josías López Ramírez, sobre la ley de la reforma agraria. Esta ley se crea un 9 de junio de 1969, estando como presidente del Perú el general Juan Velasco Alvarado, quien dará inicio pues al plan de redistribución más ambicioso de la historia republicana peruana. La ley de reforma agraria significó liberar al campesinado de las ataduras serviles de la explotación y el abuso, al que eran sometidos por parte de los gamonales y terratenientes de aquel entonces. De tal modo, daría fin al sistema de latifundismo y dando pase a un sistema de propiedad de la tierra en manos de los campesinos, donde que la mejor forma de distribución sería que se lograría a través del sistema comunitario de explotación de la tierra. De esta manera se implementó empresas de modelo de organización asociativa como las cooperativas agrarias de producción social, que permitirían que los campesinos gozaran de los mismos derechos y trabajaran directamente de la tierra. Pero sus propuestas productivas fueron utópicas y sin mayor sentido, habiendo provocado una serie de retrasos de la producción agraria. Además, no se logró con esto el objetivo debido a la ineficacia empresarial de este modelo, pues, ¿no? De este modelo económico, que era un modelo de una política estatal, ¿no? Es por ello que se da la siguiente interrogante. ¿Considera si fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto político, económico y social? Integrantes de este grupo hemos considerado que no fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista tanto político, económico y social. A continuación, mi compañero va a defender nuestra postura. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre el aspecto político. Enarbolaba la política de carácter corporativista. Es por ello que al terminar con la hacienda oligárquica, optó por no repartir la tierra en forma individual entre los campesinos, ¿no? Mejor por el contrario, conservó la gran propiedad e incluso la amplió llamándola Cooperativa o Sociedad Agrícola de Interés Social. Bajo esos nombres se proyectó el latifundio y el campesinado percibió al Estado como nuevo dueño. Por ende empezaron los problemas y contradicciones. Era difícil mantener grandes complejos productivos. La disciplina del antiguo régimen había terminado y los intereses de los grupos campesinos eran muy distintos. Además, era una época de precios controlados. No regía el mercado, sino que los ministerios fijaban los precios de una serie de mercancías, que la mayor parte pues no correspondían a los productos del campo. Pues bien, a Velasco se le ocurrió que los campesinos deberían colaborar con los pobres de la ciudad. El general presidente pensaba que la reforma agraria era un enorme aporte de su gobierno a la clase campesina. Además, pues, sabía que no había hecho nada semejante por el pueblo de las ciudades. No había reforma urbana, ni estaba planeada. Pues bien, la forma de compensar a la ciudad sería con productos del campo baratos, que permitan llegar a fin de mes. Además, el campesino ayudaría al proletario con una mesa cómoda. Pues esta política diferenciada de precios es la que arruinó al campo y evitó posibles efectos beneficiosos de la reforma agraria. Asimismo, hablando lo que es en el tema social, que nos dice según Contreras 2018, si bien es cierto, con la reforma agraria se liberó al campesinado de las ataduras de los hacendados y se logró pues no identificar al indígena como parte de la sociedad, pero estos no fueron suficientes, ya que las haciendas siguieron una política autogestionaria, las cuales siguieron dos formas de adjudicación: las cooperativas de agrarias de producción CAP y las sociedades agrícolas de interés social SAIS. Lamentablemente la reforma tuvo un fracaso inexorable. Entre los factores que la llevaron al declive se halla poca experiencia de gestión de los campesinos, el endémico surgimiento de la corrupción, la poca importancia por la adquisición de tecnología y el poco conocimiento para obtener un financiamiento bancario. Asimismo, entre las críticas más duras se considera que no hubo un real cambio de la estructura productiva, sino más bien solo se reemplazó la cúpula de dueños de hacendados a un grupo de dirigentes. En este contexto, los problemas sociales dentro de la reforma se hicieron más agudos. Sobrevino una etapa de gruesas dificultades económicas. Los supuestos beneficiarios estaban pobres y quisieron arreglárselas por sí mismos. Es por ello que el campesinado pues rechazó el modelo asociativo implementado por la reforma del general Velasco, por lo cual no había traído ni autogestión ni prosperidad.
Por el contrario, se daría una serie, pues, ¿no?, de tomas de tierras protagonizadas por los mismos beneficiarios contra las cooperativas, donde ellos, pues, la parcelaron y cada campesino se hizo de una pequeña chacra, conllevando eso a desaparecer una economía de escala, lo que era indispensable para una operación moderna y económicamente viable. Siguiendo con el último tema que es en lo económico, pues, ¿qué nos dice según Caballero 1980? Dice que al existir un sistema de precios controlados donde no regía el mercado, sino que los ministerios fijaban los precios de una serie de mercancías, que la mayor parte correspondían a los productos del campo, los trabajadores ya no se sentían identificados con los resultados económicos que podían percibir por sus mercancías. Además, al saber que ya no estaban bajo la supervisión de un patrón que les castigase por su incumplimiento de trabajo, pues esta situación conllevaría la reducción del esfuerzo laboral como la disminución de la jornada de trabajo, el absentismo, la crisis del sistema de autoridad debido a los actos de corrupción para obtener privilegios y ciertas reglas de la empresa, en donde limitaban a un mejor crecimiento económico. Esto tuvo como consecuencia que la producción agrícola pues no disminuya, impidiendo el cumplimiento de su objetivo. Es por ello que la producción entre el año 1970 y 1976, la economía peruana registró un crecimiento de una tasa de promedio real de 5% aproximadamente, de la cual pues el sector agropecuario solo proveyó un 0,9%, con un crecimiento per cápita de menos 2,2%. Como consecuencia vino el fracaso económico. El campo dejó de crecer, descendió la rentabilidad agraria y la producción de alimentos retrocedió. Vamos a dar por las conclusiones de este tema. Bueno, desde un aspecto económico, la reforma agraria, al igual que el plan velasquista para el Perú, erró al suponer que en primer lugar se obtendrían los excedentes, tanto reales como potenciales, de las expropiaciones. La reforma también erró al presumir que beneficiaría en gran magnitud con rapidez a los pobladores, más allá del hecho innegable que eran las circunstancias internacionales no fueron favorables para los intereses del gobierno militar, ¿no?, de aquel entonces. Asimismo, la reforma pecó de obsesiva en el aspecto social y de represiva en el aspecto económico, ¿no? De la economía de mercado, ¿no? Traicionó la confianza de los inversionistas y dio paso a una economía mayormente planificada. Asimismo, a grandes rasgos, la reforma agraria fue una política que característica más una característica del gobierno militar, el cual se tradujo en el mayor plan de redistribución forzada de capitales, ¿no? Análisis económico desde la época del mismo Adam Smith se basa en la existencia de incentivos para realizar casi cualquier tipo de acción. Obviamente, la política Velasco no solo consideró que estos eran necesarios o simplemente lo suprimió de su panorama, ¿no? El campesinado rechazó el modelo asociativo implementado por la reforma del general Velasco. Velasco no había traído ni autogestión ni prosperidad. A consecuencias, daría una serie de tomas de tierras contra las cooperativas, ¿no? Y bueno, de lo expresado se establece que el modelo asociativo fue incapaz de funcionar desde un inicio debido a que sus creadores no comprendían la naturaleza del agro y menos de las propias cooperativas. El conflicto entre ser una empresa capitalista y autogestionaria fue la principal debilidad de aquel entonces, ¿no?, de la reforma agraria. Esto permite que desde un inicio se hubiera evitado esta dualidad, se podría haber instituido una mejor organización por parte de los trabajadores y por ende realizar una gestión más eficiente. Así la producción agrícola hubiera aumentado las empresas prosperando y logrado su objetivo, ¿no es cierto? Bueno, eso sería todo por parte de esta tarea académica del curso de problemas y desafíos en el Perú actual. Muchas gracias.